Buenos días, mi nombre es Félix Monsalve, estudiante de la Universidad de Pamplona del programa de Derecho, y el día de hoy le quiero hablar de finanzas públicas en Colombia. Este video tiene como propósito analizar el concepto de finanzas públicas y su relación con nuestro país, con lo cual voy a tratar de hablarle de dos temas importantes como lo son el ingreso público y el gasto público, y cómo se vienen manejando las finanzas públicas en el país. Las finanzas públicas en Colombia son el eje central para lograr consolidar objetivos de desarrollo para un Estado, y del buen manejo de estas depende el progreso, la solidez y la estabilidad del mismo. Teniendo en cuenta la crisis económica por la pandemia que ha sufrido el mundo, Colombia se ha visto afectada de gran manera, ya que el ingreso monetario a todos los niveles se ha reducido considerablemente y el Estado ha tratado de suplir las necesidades presentadas con dicha pandemia, asumiendo gastos y costos que no estaban proyectados en ninguna administración. ¿Qué son las finanzas públicas? Las finanzas públicas son la disciplina que trata de la obtención de ingresos, gestión de recursos, relación de gastos y la administración de la deuda pública de un Estado. Se basa en dos competencias básicamente: la recaudación de impuestos y el gasto público. Dependiendo de estas dos competencias se puede generar un déficit público o un superávit público. Si hay superávit tendremos ahorros, o si hay déficit aumentará por consiguiente la deuda pública. La función de las finanzas públicas es mantener un equilibrio entre el ingreso y el gasto del Estado, cosa que no sucedió el año anterior por cuenta de que las exportaciones cayeron notablemente, mientras que el gasto de sostenimiento y la recaudación de pago de impuestos por parte de la población se redujo considerablemente a causa de la pandemia. Las finanzas públicas no deberían generar obligaciones a largo plazo, con deudas que se vuelvan inmanejables, por cuanto se verían perjudicados los ciudadanos, ya sea con el hecho de elevar impuestos o recortar beneficios asignados a ellos. El gobierno, para mantener una estabilidad, debe gestionar la recaudación de impuestos, pero esto debe hacerlo de una manera equitativa en función de una situación económica de cada una de las personas. Por consiguiente, el sistema tributario, cuando genera una elevada carga tributaria, incita a las personas a trabajar en la informalidad para evitar pagar altos impuestos. Hablemos del ingreso público. Para la gestión de ingresos, las entidades territoriales deben formular estrategias para mejorar el recaudo. Estos ingresos son recursos que potencialmente recibirán las entidades territoriales durante la vigencia fiscal correspondiente para cumplir con sus planes y objetivos, y están destinados a atender las necesidades de diferentes entidades donde se materializa la acción de la administración, con el fin de que se cumplan las funciones que les son asignadas desde la Constitución, la ley y otras normas específicas. Cabe resaltar que para el gobierno central es difícil conocer a ciencia cierta la información presupuestal, ya que hay sectores del gobierno descentralizados que no se incorporan al presupuesto, como por ejemplo Carboncol y Ecopetrol. Asimismo, es muy difícil que a ciencia cierta se sepa cuánto cobran por impuesto y cuánto gastan las entidades territoriales, como los departamentos y los municipios, lo cual conlleva que en los cálculos sobre déficit o superávit se parta de un supuesto equilibrio de las entidades territoriales. Gasto público. Las finanzas públicas también se encargan del presupuesto estatal, cuya finalidad es satisfacer por regla general las necesidades básicas de todos los ciudadanos, como la salud, la educación, la seguridad social, teniendo en cuenta que debe promover proyectos de inversión que eleven la productividad del país a largo plazo, creando inversión en innovación y desarrollo de infraestructura para beneficio de la población. Hay que tener en cuenta que el gobierno debe evaluar anualmente la estructuración del presupuesto para lograr sus objetivos de mantener el equilibrio necesario y desarrollar planes a futuro con periodos más largos de bienestar. De aquí la importancia de que el Estado no deba incurrir en deudas que se vuelvan inmanejables, sobre todo en gastos innecesarios que el Congreso asume como importantes. Cabe reconocer en cuestión de ingresos el sector público a partir del año de 1986, con las diferentes reformas tributarias que favorecieron el aumento de ingresos por cuenta de la apertura económica y el mejoramiento del comportamiento del sector minero. A partir de la Constitución de 1991, las expectativas para los colombianos han mejorado, lo cual genera compromisos de gastos que hacen difíciles al Estado cumplir con dichos compromisos. Es por esto
que afirman el superávit fiscal solo será alcanzable cuando el presupuesto de gastos públicos sea flexible. Para destacar tenemos que por medio del gasto público el Estado tiene la obligación de proveer bienes públicos a la comunidad. De aquí depende el cumplimiento de los objetivos de finanzas públicas, de asignación de recursos, redistribución del ingreso, estabilización económica y formación del capital. Como factor importante para tener en cuenta que para mantener un equilibrio presupuestal, los gastos no pueden ser mayores a los ingresos. De lo contrario, el Estado presentaría dificultades para cumplir sus compromisos y obligaciones establecidos en la Constitución, que van a afectar la calidad de vida de la población. No deja de preocupar la distribución de dicho gasto público no sea realizado en equidad, como se viene presentando en algunos sectores donde el gobierno aparentemente no alcanza a llegar, o sí está presente, pero estos recursos son desviados ya sea por los fraudes de los líderes de las regiones, quienes se apropian de estos recursos en beneficio propio o en su defecto presentan informes donde demuestran haber realizado la tarea y el Estado omite un correcto control y una correcta vigilancia que para estos compromisos se debe cumplir. A manera de conclusión, desde el inicio se ha buscado mejorar las finanzas y la autonomía de las entidades territoriales a través del fortalecimiento de los recursos propios y de las transferencias del gobierno central. Esto a razón de la descentralización y las normas que la regulan, pero aún se encuentra lejos de un estado óptimo donde se logre el equilibrio de todas las dimensiones, donde se permita una mayor autonomía y el Estado tenga los recursos necesarios para ofrecer a sus habitantes mayor calidad de vida, con menor pobreza y mayor equidad. Muchísimas gracias.